En el vídeo anterior explicamos las tres normas que debíamos cumplir a la hora de utilizar nuestro centro distribuidor de carga de potencia o de corriente. La primera regla, si recordamos, era que no debíamos mezclar en la misma fase, L1 por ejemplo, dos equipos diferentes como son los de sonido e iluminación que tenemos aquí. En este caso, en este vídeo vamos a poner todo sistemas de iluminación, por lo tanto no vamos a mezclarlo con sonido. La segunda regla, si recordamos, era que no debíamos sobrepasar el amperaje máximo del magnetotérmico de cada uno de los eschucos, ni tampoco debemos sobrepasar el amperaje máximo que soporta cada fase. Por ejemplo, este centro de carga es de 32 amperios en trifásica. Por tanto, puede soportar un máximo de unos 18 o 19.000 vatios. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 400 voltios de trifásica por raíz de 3 por 32 amperios nos da unos 18 o 19.000 vatios de potencia. Por tanto, podemos como máximo ponerle a este centro unos 19.000 vatios. Además, como es trifásica, podemos ver que la segunda regla que debemos ver es que la primera fase tiene dos magnetotérmicos de 16 amperios y por tanto la primera fase como máximo podemos cargarla con 32 amperios. La segunda fase la podemos cargar con un máximo también de 32 amperios y la tercera fase también con un máximo de 32 amperios, pero ya siempre hablando en monofásica. Por tanto, en este primer eschuco podemos cargar un máximo de unos, pues en monofásica estamos hablando de 230 voltios por 16 amperios, hablamos de unos 3.500 vatios. Y en el 2 otros 3.500 vatios. Por tanto, en la fase 1 podemos soportar hasta unos 7.000 vatios de potencia. Lo mismo en la fase 2, otros 7.000, y en la fase 3 otros 6 o 7.000. En total nos dan esos 18, 19.000 o 20.000 vatios que habíamos dicho que teníamos en total con los 32 amperios de la trifásica. Por tanto, la primera regla que vamos a hacer es intentar no sobrepasar ni el amperaje máximo de cada magnetotérmico ni tampoco el amperaje máximo de cada fase. Y por último, la regla también que vimos en el vídeo anterior era que una vez cumplidos estas normas máximas de amperaje era intentar repartir por igual el consumo de las tres fases. Por ejemplo, en este aquí mismo, si nos fijamos, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 focos par 64 iguales de la misma potencia, concretamente de 1000 vatios. Por tanto, lo ideal sería que si no tenemos en este caso ningún otro equipo que conectar, pues conectaríamos dos focos aquí, dos focos aquí y dos focos aquí, es decir, dos focos en cada fase. Si cada uno de estos focos soporta 1000 vatios, 1000 vatios son unos 4 amperios. Por tanto, tendríamos dos focos aquí que serían 4 y 4, 8 amperios, un poquito más, aquí otros 8 amperios y aquí otros 8 amperios y equilibraríamos las fases. De hecho, es lo primero que vamos a hacer. Aquí detrás tenemos los 6 eschucos, si recordamos, correspondientes los dos primeros a la primera fase, los dos siguientes a la segunda fase y el quinto y el sexto, estos dos últimos eschucos, a la tercera fase. Si medimos ahora, por ejemplo, podemos ver que en la primera fase que tenemos L1 tenemos dos eschucos que si medimos podemos darnos cuenta. Vamos a medir, por ejemplo, este pin con el pin de abajo, del eschuco de abajo, y podemos ver que realmente están conectados estos dos eschucos en paralelo. Por tanto, es lo mismo, la misma fase, conectar en este eschuco que en este otro, ya que están en paralelo conectados internamente, aunque como hemos visto cada uno tiene su correspondiente protección de 16 amperios. Por tanto, podríamos conectar a la primera fase dos de nuestros focos. Para ello vamos a poner una regleta aquí en este primer eschuco correspondiente a la primera fase. Por tanto, como hemos dicho, podemos cargar como máximo en este eschuco 16 amperios
en este también 16 amperios y por tanto como máximo 32 amperios en monofásica en la primera fase. Y lo mismo con la segunda fase, 32 amperios más, y en la tercera fase otros 32 amperios más como máximo, pero siempre sin rebasar los 16 que nos permite cada magneto térmico de cada estuco por individual. Por tanto, aquí tenemos una regleta en la primera fase, en el estuco 1, tenemos otra regleta en la segunda fase, en el estuco número 3, y otro estuco, otra regleta en la tercera fase, en el estuco número 5. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar los focos. En esta primera regleta correspondiente a la fase 1, en la que tenemos el primer estuco, vamos a conectar dos focos par 64. 1 y 2. Y a continuación, si nos vamos ahora aquí al consumo, si ahora subimos ya el primer estuco, primero el diferencial, muy importante, ahora subimos ya el primer magneto térmico del primer estuco, ya podemos ver cómo sube a 8,5 amperios, porque tenemos dos focos par de 1000 vatios, como vemos, encendidos, y cada uno soporta unos 4 amperios y pico, por tanto tenemos 8,5. Vamos ahora a la segunda fase, vamos a conectar otros dos focos par a la fase 2. Ahora subimos de la fase 2, L2, el primer estuco, el estuco 3, en el que tenemos los dos focos, y atención al consumo. Y efectivamente vemos que ya tenemos dos fases equilibradas con 8,5 amperios. Y ahora hacemos lo mismo en el quinto estuco de la fase 3. Aquí tenemos la regleta en el quinto estuco de la fase 3. Subimos ahora su interruptor magnetotérmico del 5 y ya tenemos, por tanto, cumplidas todas las normas. Tenemos los 6 focos en marcha y, como vemos, hemos cumplido, primera, que no hemos superado el amperaje máximo del estuco, que en este caso era el L1, por ejemplo, estuco 1 son 16 amperios, no los hemos superado, estamos en la mitad. Además, no hemos superado los 32 amperios totales que nos permite la fase L1 mediante estos dos estucos. Y además hemos cumplido otra norma, que es que hemos equilibrado por igual la carga o la potencia del consumo amperaje de todas las fases, las 3 fases. Por tanto, está equilibrada el centro de carga. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo mal. Vamos a hacer ahora descompensar el equilibrio de fases y vamos a conectar todos los focos, los 6 focos, a la fase L1, concretamente al primer estuco. Este primer estuco soporta 16 amperios y cada foco par consume más de 4 amperios. En el momento que conectemos 4, prácticamente tendremos los 16 amperios, por tanto iremos muy justos. Y en el momento que pongamos un quinto foco, cuando empiece a entrarle calor al magneto térmico, se calentará y se disparará, interrumpiendo el suministro de corriente hacia los focos. Vamos, por tanto, ahora a probarlo. Lo que vamos a hacer es, por tanto, desconectar los focos de estas fases, de la 2 y de la fase 3, y vamos a conectar los focos a la fase 1, al primer estuco, que soporta 16 amperios máximo. Si nos fijamos, al conectar este de aquí, el tercer foco, ya podemos ver que tenemos 3 focos a 4 amperios y pico, nos va a dar unos 12 o 13 amperios de consumo, efectivamente. Vamos a ver aquí la pantalla, porque voy a conectar otro cuarto foco a esa misma fase. Ya vamos 16, 17 amperios, ya tenemos más amperaje del que puede soportar este magneto térmico, y en cualquier momento va a interrumpir el flujo de señal cuando llegue aquí suficiente temperatura. Y por último, vamos a exagerarlo, vamos a hacerlo mal totalmente, vamos a poner otro quinto foco a la misma fase, al mismo estuco, y ya lo tenemos. Ya tenemos 5, ya tenemos 21 amperios. En cualquier momento va a saltar este interruptor
magnetotérmico que va a proteger los equipos contra sobrecarga. Además hemos incumplido otra regla, y es que ahora mismo tenemos desequilibrados el consumo. Tenemos la primera fase a 21 amperios y el resto sin ningún tipo de carga. Y ha saltado 0 amperios. Ha durado 1 minuto si llega. Por tanto, habíamos incumplido las dos reglas, que era, primero, que habíamos superado el amperaje máximo del eschuco, del magnetotérmico, y segunda, que no habíamos equilibrado las fases. Por tanto, ahora en el siguiente vídeo vamos a ver cómo muchas veces en las orquestas y espectáculos esto se incumple porque se carga demasiado, incluso superando a los magnetotérmicos, se cargan demasiado las fases. Ahora veremos, por ejemplo, cómo los subgraves se suelen conectar a una sola fase y muchas veces va a superarse ese amperaje máximo y puede saltar el magnetotérmico. Vamos a verlo. De cuáles son los equipos que más consumen, ya no son la iluminación, ya que trabajamos con iluminación LED de bajo consumo, sino que son los cajones de subgraves. Fijémonos, aquí tenemos en el grupo electrógeno un indicador de aguja que parece la aguja analógica de una mesa de mezclas, parece el búmetro, el indicador de nivel. Sin embargo, es el indicador del amperaje del consumo eléctrico de la fase que tenemos conectada a las etapas de potencia, la agrupen de los subgraves. Y como vemos, se mueve al compás de el bombo y el bajo, como si fuera los subgraves. Pam, 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 pam. Cada vez que tenemos un golpe de bombo y bajo, sube la aguja indicando el consumo de los picos de las frecuencias más graves.